Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Muy buenas noches. Soy Roberto Araujo, quien pregona la crónica, esta vez con la cronista de Tonalá, doña Sofía Mireles Gavito, con el tema 150 años de Tonalá como ciudad. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Gracias, Roberto, por esta posibilidad de platicar en tu programa Pregonando la Crónica, los sábados a las 9 de la noche. Estamos esperando al compañero Marco, pero vamos a empezar. Pues el pasado 27 de diciembre fue una fecha muy importante para los turulos comepanelas o los tonaltecos que festejaron pues simbólicamente, pero a la vez en un programita de 3 días, la fecha del aniversario, 150 aniversario de Tonalá como ciudad. Fue un 27 de diciembre de 1870 que el gobernador, el general Pantaleón Domínguez, en el decreto 24, declaró que se le concedía en lo sucesivo a la villa de Tonalá el título de ciudad. Se repartió y se hizo oficial ese día 27 en la ciudad de Chiapa de Corzo, 27 de 1870. Entonces, pues aquí en Tonalá, como no tenemos una fecha de fundación como pueblo de indio, que aunque es una ciudad bastante vieja, del siglo XVI, más o menos a mediados del siglo XVI, pero no tenemos una fecha exacta de fundación, pero sí es de los pueblos antiguos de la costa chiapaneca. Entonces, aquí más se ha festejado esta fecha tan importante para declarar a Tonalá como ciudad. Hace 50 años se hizo unos festejos, hubo un comité organizador de los 100 años, se puso como reina Lupita Bielma, y hubo eventos, música. En esa época estaba de presidente el doctor Francisco Aguilar Cervantes. Y actualmente pues son 150, también se festejaron los 125, también hubo un comité de festejos, en esa época fue el doctor Manuel Trinidad, el del comité también, tanto en el de los 100 años como en el de los 125 estuvo el que ahorita quedó como presidente de los festejos, el señor Camil Chivardi. Y pues fueron 3 días que se festejaron apenas hace unos días, el 26 sábado, 26 de diciembre, domingo 27 y el lunes 28 que acabó. El 26 en la noche se hizo la coronación de la joven Ana Belén Bielma Sancho en el Parque Central Esperanza. Estuvo Lupita Bielma, que es su abuelita, y hubo un recorrido, estuvo ahí el presidente municipal, todo con las medidas sanitarias que se prescriben actualmente por la Secretaría de Salud. Sí hubo público, pues el interés de conocer a la reina, de verla, y del carro alegórico y la coronación, pues serían cerca de 100 personas en el parque, poniendo la sana distancia, ¿no? Y cantó el muchacho Alejandro Lorenzana. En la mañana hubo una inauguración también por parte del presidente municipal, el ingeniero Manuel de Jesús Narcía Coutinho, y hubo unos bailables y la marimba municipal. Eso fue como a las 10 de la mañana. Obviamente hubo menos gente, nada más ahí eran los padres de familia, de los niños y jóvenes de la Casa de la Cultura que hicieron los bailables y los de la marimba. Dieron la vuelta al parque y pues dijeron la importancia de los festejos, y ya para el domingo 27, pues tanto el 26, 27 y 28 hubo una exposición de pinturas, de fotografías de algunos artistas tonaltecos, pinturas como Abel
Solís Miranda, fotos de este muchacho Sergio Simón Palma, y también las fotografías de este muchacho Gerardo Pineda Escobar, del señor Carlos Galán, y exhibieron algunos libros. En este caso fue a don Alberto Lamas Gut, que expuso unos libros. Él es cronista también de Tonalá, aunque pues ya por la edad ya sigue escribiendo, pero más está en su casa, ¿no? Ya no anda tan antes, que andaba muy activo, andaba casi presentando sus libros en todos lados, en el Istmo, en Mapastepec, en Pijijiapan, Tuxtla, y ahí andaba presentando sus obras, ¿no? También el 28, lunes, hubo una conferencia sobre Iglesia Vieja con el contador Ricardo López Vasallo, y también una pequeña, pues breve homenaje a Oscar Wong, que murió el 13 de diciembre del año pasado. A la edad de 72 años se presentaron sus libros y la licenciada María Elena Pineda dio su semblanza. Y ya en la noche fue la clausura, a las 7 de la noche, con la marimba Carlos Tejada, que dirige el joven que ya está, creo que haciendo la maestría en la Unicash, Hilario Cigarroa Vázquez, que pues también llegó algo de público, porque realmente este muchacho es muy bueno, junto con sus marimbistas, en tocar música tanto tradicional como clásica. Entonces, pues una cosa breve, porque pues pudo haber sido más emotiva, con una semana cultural, actividades deportivas, conferencias, presentaciones de libro, pero pues este año dificultó todo, ¿no? Había opiniones de que pues no se hiciera el evento por las dificultades del COVID, pero pues trataron de pedir los permisos y se hizo. La importancia de esto es que pues hace 150 años Tonalá era muy importante, porque el puerto que estaba, el puerto que se llamaba La Puerta en esa época, se había declarado en 1861 como puerto de altura y cabotaje con Benito Juárez, y eso hizo que llegaran barcos de Norteamérica, de Europa, de Inglaterra, de Alemania. Entonces traían mercancía extranjera, y de aquí salían también productos chiapanecos hacia afuera. Entonces era un puerto importante de entrada de mercancía, como ropas, vestidos, telas, zapatos, vajillas, pianos, madera, que traían de Europa o de Estados Unidos, y de aquí salía café, cacao, añil, pues quesos y sal, otros productos que se producían en esta región. Entonces, esto hizo que se pusiera un consulado francés en Puerto Arista en 1888, y el cónsul era don Leopoldo Gut. Y también don Leopoldo puso lo que fue la muy famosa Casa Gut aquí enfrente del parque, y después también, más o menos en esa misma época, los españoles del Cueto pusieron la Casa Cueto. Entonces hubo mucho comercio, y de aquí de Tonalá, o sea, de Puerto Arista a Tonalá, y de Tonalá subía en mulas el Cerro de la Sepultura para subir las mercancías, que todavía en esa época a San Cristóbal, que era la capital hasta 1892, y pasando por Tuxtla Gutiérrez, obviamente, ¿no? Entonces, pues era un trayecto, pero sí llegaban mercancías importantes. Las fiestas de aquí, pues también pues se lucían las señoritas ricas de buenas familias, pues lucían las telas y los zapatos que venían de Europa. Pues fue mucho el auge, y entonces eso hizo que Tonalá era el puerto de entrada de cosas de fuera, ¿no? Y también de salida. También estaba como puerto de altura,
San Benito, lo que es ahora Puerto Chiapas en Tapachula, pero realmente tenía más movimiento lo que era la puerta, que en 1892, precisamente en enero, el 12 de enero de 1892 se pone el nombre de Puerto Arista, cambian de nombre. Y pues creo yo que en esa época, claro, es muy exagerado, pero yo creo que pudiera haber sido que Tonalá fue como la segunda o la tercera ciudad en importancia a finales del siglo XIX, por esta cuestión comercial. Viene después el inicio de la construcción del ferrocarril panamericano, que también en 1902 bajan en el puerto los rieles, las máquinas. Primero hubo un intento de construcción en 1889, 1890, del ferrocarril del Pacífico, que era con dinero inglés, pero pues no tuvo éxito ese ferrocarril, y entonces con lo que dejaron los ingleses en el puerto, tanto allá en San Benito como aquí en Tonalá, se construyó de Puerto Arista a Tonalá y luego a la estación La Aurora, que es la frontera con Oaxaca, aquí por Arriaga. Se hizo de 1902 a 1904 esta construcción, y era una línea del ferrocarril que traía las cosas comerciales y llegaba a Tonalá y llegaba hasta la Aurora para después conectarse con San Jerónimo Huistepec. Entonces, pues estuvo funcionando un buen tiempo y también se manejó como paseo para ciertas personas esta línea del ferrocarril. Después, en 1904, se empezó de Tonalá a Tapachula, o sea, de Tonalá a Pijijiapan, de Pijijiapan a Mapa, de Mapa a Escuintla, así hasta llegar a Tapachula, y en el 1 de julio de 1908 ya se inaugura la línea del ferrocarril panamericano desde Arriaga hasta Tapachula, conectándose con Suchiate, y entonces nos conectamos hacia Centroamérica y hacia el centro, porque esta línea después, al unirse con Ixtepec, pues nos uníamos después hasta Coatzacoalcos, subir a Veracruz, y ya nos conectábamos con el centro del país. Entonces, al tener esto, pues hizo que el puerto de Puerto Arista decayera en importancia, y entonces las cosas de los productos chiapanecos y de la costa pues salían por el ferrocarril. Pero seguía el auge del movimiento comercial, seguía la Casa Gut, seguía la Casa Cueto, y pues seguía creciendo en importancia, y luego vinieron españoles, árabes a poner sus tiendas aquí, los chinos que vinieron con el ferrocarril. Entonces tenía su movimiento esta ciudad de Tonalá. Y viene el movimiento de los mapaches en 1914 a 1920, y ahí es este movimiento de estos chiapanecos que se conocen como mapaches, que dan del 16 y 17, principalmente en el 17, bajaban a Tonalá tratando de ver qué encontraban en la Casa Gut, en la Casa Cueto, para robar mercancía para comer, y también asaltar el ferrocarril, porque pues ahí iba la mercancía, ¿no? Entonces hubo un hecho importante el 16 de septiembre de 1917, cuando don Valeriano Villanueva defendió a Tonalá junto con tonaltecos, y Manuel Orduña, que era el teniente de los soldados aquí, defendieron Tonalá de los mapaches, que venía al frente de ellos la compa Meche, muy famosa por aquí, y logran expulsar. También venía al frente con la compa Meche Agustín Castillo Corzo, que fue herido en ese asalto. Entonces, las casas comerciales, tanto la Gut como la Cueto, fueron afectadas por esto de los mapaches, porque pues ellos, para no tener problemas, le daban dinero a los
mapaches, pero también le daban dinero a los constitucionalistas, ¿no? Para que no les robaran y pudieran seguir teniendo bien sus negocios. Llegó un momento en que los españoles cuetos deciden dejar el negocio, se van a España y le dejan los negocios a la familia, tanto Carriles, digamos, la ranchería, no, el rancho Capulín, que después fue campo de aterrizaje de aviones, como esta cosa de la casa Cueto, que se lo dejaron a los hermanos Ángel Gavito y Francisco Gavito, mi abuelo. Y entonces siguió como mercado, pero ya, y don Ángel Gavito fue como corresponsal de banco. Y don Leopoldo, pues sabemos pues que en 1913 muere de un infarto después del asesinato de Francisco I. Madero, y entonces al morir en marzo del 13 sube Belisario Domínguez de senador, y entonces aquí el señor Efraín Toledo Vargas queda como apoderado de los bienes de don Leopoldo, y él es el que paga a los empleados, sostiene a los hijos de don Leopoldo, a la viuda, y están trabajando un tiempo hasta que llega un momento en que se retiran, venden y se van a vivir a otro lado, ¿no? Entonces, ahí fue el decaimiento de estos dos grandes casas comerciales tan importantes para Tonalá, que pues creó una época, y bueno, lo que nos queda de recuerdo es este edificio que ahora es un hotel que está enfrente del parque y es uno de los edificios históricos más importantes que tiene Tonalá. Bueno, hola Marco. Le damos la bienvenida tardía, una subregañada va a querer Una disculpa, ahí se me atravesó ahí un problemilla y ya apenas venimos llegando, pero bueno, qué bueno que ya empezaron. Y pues es un programa que teníamos pendiente, ¿no? De diciembre, porque pues no estuvimos ahí en Sí, esas fechas. Pues, 26 iba a ser, si no mal recuerdo, ¿no? Pero pues ya con lo de las Navidad y Año Nuevo, pues se tuvo que posponer, ¿no? Se trataba precisamente del 150 aniversario de Tonalá, de haber sido elevado a la categoría de villa, ¿no? De ciudad, perdón. De ciudad. Entonces, pues es muy importante porque pues es un hecho, bueno, apenas estamos unas semanas, ¿no? Entonces no sé si ya empezaron a abordar el día del 150 aniversario, fue el 27 de diciembre, ¿no? Sí, la idea de hacerlo el 26 sábado era pues como un poquito antes del evento que se hizo aquí en Tonalá, de 3 días, que lo organizó un grupo de personas que se llama Voces Ciudadanas. El presidente muy así, pues con ciertas dudas por la cuestión del COVID, no muy quería, pero pues aceptó, y pues hicieron, pidieron los permisos adecuados, ¿no? Para lograr hacer esto. Pero también vía virtual un periodista que vive en México, Joaquín Gutiérrez Niño, también hizo una semblanza de Tonalá en estos 150 años. ¿Qué pasó de 1870 a 1920? Y de 1920 a 1970. Y luego de 1970 al 2020. O sea, cada 50 años qué había pasado, qué surgió. Y entonces después también entrevistaron a Ricardo, Ricardo Vasallo, que pues él su afición más que nada es hablar sobre las ruinas arqueológicas de Iglesia Vieja, y otras personas que hablaron, y pues también se hizo, aunque sea, eso también fue virtual, así como estamos haciendo ahorita. Y a mí me tocó hablar, digamos, de esos 150 años en trozos de 50, 50 y 50. Ahorita pudiéramos decir que estamos llegando a la primera 50 con esto del periodo de los mapaches. Pero pues también en este periodo
En 1910, antes de los mapaches, pues se crea la primera escuela primaria, la que todavía existe, o sea, esa escuela de la primaria federal José María Cázares todavía existe, es un edificio que se conservó, porque en el terremoto del 2017, de hace 3 años, pues salió afectada, es una casa tipo neoclásico que construyeron con este señor, un ingeniero técnico de apellido Chivardi, y imitando el neoclásico de San Cristóbal, y se iba a inaugurar el 15 de septiembre de 1910, igual que el puente que se le llama Rabasa. Ese puente, más que Rabasa, se iba a llamar Matamoros, de Mariano Matamoros, pero ahora se llama Rabasa porque se hizo en los tiempos de Ramón Rabasa y los festejos que ordenó Porfirio Díaz, en todos los lugares importantes hacer construcciones recordando los 100 años de la independencia, ¿no? Y entonces Claro. aquí lo que se hizo fue esta escuela que todavía está y logró el INA cuidarla y fortalecerla. Ya arreglaron el techo y las paredes, y ya la entregaron a la escuela, y ese puente que ha aguantado trailers y todo, y ahí está el puente, ¿no? O sea, son las construcciones de antes que eran muy buenas. Pregunta Amado Blanco Pedrero, ¿llegó a Tonalá doña Juana Cata? ¿Qué decías? Que si llegó a Tonalá doña Juana Ay, Cata. perdón. Es que me puse... Sí. Es que pasó un carro y no escuché bien. ¿Llegó a Tonalá doña Juana Cata? Ah, no. Sí, ya sabemos quién fue doña Juana Cata. No, creo que pues era la amiga de Porfirio, ¿no? Ahí en Tehuantepec. Conozco donde vivió porque una vez fui a visitar Tehuantepec y pasaba enfrente de su casa el ferrocarril. Muy importante. Dicen que ella fue la que recomendó a Porfirio Díaz que la capital de San Cristóbal, de Chiapas, estuviera en Tuxtla Gutiérrez, y ayudó a Emilio, bueno, dicen, ¿no? Es una suposición, ayudó a Emilio Rabasa a que bajara la capital a Tuxtla. O sea, Sí, pues es uno de los tantos mitos que hay en la historia, ¿no? Porque ajá. pues, es un problema más complejo, ¿no? De hecho, fueron varias veces que se trasladaron los poderes a Tuxtla, no solo una vez. La última vez fue en 1892, pero ya era un conflicto permanente entre liberales y conservadores, ¿no? Pudo haber sido que doña Juana Cata tal vez le haya dicho, pero esas decisiones políticas, esas son decisiones políticas, más que de alcoba, ¿no? Exactamente. Entonces, pero oye, ya volviendo al inicio de lo que estábamos planteando, Sofía, es una fecha muy importante, eh, eh, el 27 de diciembre, porque cuando se eleva a la categoría de ciudad, a Tonalá, pues se ve todo un desarrollo, ¿no? Ya había un desarrollo previo, el ferrocarril, bueno, el ferrocarril todavía no, se llega hasta 1908, ¿no? Pero el puerto de altura, ¿no? De Puerto Arista, que incluso llegó a funcionar y llegaban embarcaciones con mercancía de Alemania, Inglaterra y otros lados que surtían a esas casas comerciales que tú mencionabas, ¿no? Casa Good y todo eso. Y de ahí los traían para acá, para Tuxtla y otros lugares, San Cristóbal, por el Cerro de la Sepultura, en Mula, ¿no? Porque todavía no había, no había Camino ni carretera, ¿no? Caminos, pues, no había vehículos, pues. tenía que ser Entonces, como... todo eso es un contexto importante que, bueno, viene desde 1813, cuando todavía el primer diputado de Chiapas, Robles Domínguez,
va a las Cortes de Cádiz y lleva un documento que es prácticamente, yo lo considero así, como el primer plan de desarrollo de Chiapas, ¿no? Y es donde pedía que Chiapas estaba muy abandonado y pedía un puerto de altura en Tonalá, pedía una universidad, pedía caminos, pedía escuelas, ¿no? Entonces, creo que Tonalá se fue configurando como un centro comercial, ganadero, muy importante y que, bueno, todavía yo creo que tiene esa característica, salvo que ahora pues ya no hay ferrocarril, pero todo eso va a incidir, ¿no? ¿No? Y fue precisamente en la época de Benito Juárez donde se ordena precisamente la ampliación de este puerto, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos comentas, siendo gobernador también, José Pantaleón Domínguez, ¿no? ¿Por qué no nos comentas algo de esto? Sí, en el caso de cuando se declaró Tonalá Villa fue el 29 de octubre de 1813, que ahí fue declarado Villa, Tapachula, Tonalá, Tustla, Comitán creo que fue declarada ciudad, no es nada más Comitán creo. Y bueno, ya San Cristóbal era ciudad de por sí, por ser la capital. Y también en esa fecha, aparte de lo de Villa, fue declarado Tonalá puerto de altura y con derecho a viajar barcos a Guatemala, a Perú y a Nueva España. Nueva España en este caso me imagino que tal vez a Acapulco. Pero nada más ese era el circuito, ¿no? Guatemala, que pues éramos parte de la Capitanía de Guatemala, a Perú y Nueva España. Ese era por 10 años, creo que fue el derecho que le pusieron. Y sí, fue muy importante el labor que hizo este diputado en Cádiz y pues era muy cierto la necesidad que tuvo todo el estado de apoyo porque estaba muy abandonado, sin camino. Mariano Robles Domínguez. Mariano Robles, exacto, sí. Y yo creo que sí, Tonalá en el siglo XIX creció bastante. Claro, en 1813 también se da la batalla esta de la Raya o de la Chincúa en abril, poco antes de hacer el puerto y de declarar Sevilla. Y pues y fue la producción del añil, la que ya tenía desde el siglo XVII y XVIII y XIX, la importancia, creo que era la producción más importante que tenía Tonalá y era el segundo producto comercial que se daba, el añil, el tinte para la ropa, ¿no? Pero mucho de ese añil venía de la Frailesca y también de la zona, parte de la zona Soque, ¿no? Se concentraba ahí en Tonalá solamente porque ahí estaba el puerto, ¿no? Pero había un camino real, había una real que pasaba por Tres Picos y ahí a punta de mula y caballo llevaban pues todas las mercancías, 3 días se hacían para llegar a Tonalá. Sí, cuando bueno, y la producción de qué, ganadería, ¿no? Cuando se dio el incendio en 1794 que se quemó el pueblo de Tonalá con 62 casas, que entre esas casas estaba la iglesia o la ermita y estaba lo que era el gobierno y la cárcel, porque eran casas de palma, de tejabana, no había de ladrillo ni de adobe, ni de teja. Entonces, una chispa en el periodo de norte, pues hizo que se incendiara todo el pueblo. Pues ya ahí los ricos de Tonalá, que eran 12 españoles, entre ellos un Valenzuela, unos Laguna, se dedicaban al añil. Y ellos son los que ayudaron con dinero para medio arreglar la iglesia. Y tenían que contratar albañiles de Tehuantepec, porque aquí en Tonalá no había especialistas, y el subprefecto de
de esta región porque ya estaba dividido el Soconusco desde 1786, en el periodo de las intendencias, la costa en dos partes, Tapachula, que llegaba hasta Escuintla, y lo que era Tonalá, que era, bueno, no existía Arriaga, era Tonalá, Pijijiapan y Mapa. Entonces, los españoles pues daban su tequio, los otros que tenían algo de paguita daban también su dinero, que eran los afrodescendientes, los mulatos, y los indios pues nada más su trabajo. Y pues cuando ya no tenían dinero, pues tenían que parar porque pues tenían que pagarle regular a los albañiles que tenían de Tehuantepec. Entonces me imagino que esa iglesia tardó mucho tiempo en construirse. Se empezó a construir, digamos, del siglo XIX, 1805, y pues tal vez en el 30 o en el 40 se terminó. No hay una fecha determinada la iglesia de San Francisco de Asís, pero ese incendio, pues casi todo el siglo XVIII eran incendios, ¿no? Ya entonces hubo un decreto pidiéndole a la gente de Tonalá que ya no construyera casas de bejuco con palma y que ya empezaran a hacer de adobe y teja. Decreto que, pues pidiéndole, los únicos que podían hacer casas de teja y de ladrillo, pues eran los españoles, ¿no? Obviamente, entonces los indios siguieron haciendo sus casas de palma. Pues poco a poco fue evolucionando esta situación de Tonalá. Yo creo que el siglo XIX fue el de mayor desarrollo con el puerto, que ahí empezó en el 13, después cuando Benito Juárez en 1861, y luego las casas comerciales que vinieron extranjeros, españoles, árabes, chinos, a poner negocios aquí. Entonces, sí, fue un crecimiento bastante importante. Nos quitó un poquito de importancia Arriaga, cuando Arriaga se cree en 1910. Ya en 1904. Llegan los norteamericanos en 1904, empiezan a notificar este señor Bedwell, y él busca un ingeniero para hacer la cuadriculatura de las calles, ¿no? Que son calles muy amplias, las banquetas muy amplias, y las calles quedaron muy bonitas. Yo creo que es una de las ciudades con calles y banquetas muy amplias que no tiene ninguna ciudad. Gringo, yo creo, al estilo, ¿no? De Estados Unidos. Pues. El estilo de Estados Unidos, sí. Así es. Entonces se crea el municipio en 1910, en mayo. Son 653 kilómetros cuadrados que le quitan al municipio de Tonalá, y pues empieza a ser la puerta de entrada, ya no era Tonalá, sino que la puerta de entrada era Arriaga, y el producto de Villaflores, del maíz, el frijol y todo bajaba a Arriaga y ya no bajaba a Tonalá. Entonces las bodegas estaban en Arriaga y la entrada de los productos de Oaxaca pues entraban por Arriaga. Entonces ya eso nos quitó un poquito, pues al crearse este municipio y pues bueno, ya empezó, ya Tuxtla ya era capital, ya hubo más inversión Tuxtla empezó a crecer más, y entonces pues ya Tonalá fue un poquito menos su crecimiento como fue en el siglo XIX. Pero pues casi todo el periodo que pudiéramos decir de 1920 a 1970, el desarrollo económico de Tonalá fue la ganadería y la cuestión del ferrocarril, porque el ferrocarril traía el plátano del Soconusco, el café, y pasaba por acá, y el ganado, que subían ganado de Mapastepec y venía aquí directamente para llevar ese ganado a la Ciudad de México. Entonces, y decían, todavía hay gente que dice, es que el tonalteco es producto de ferrocarrilero con juche, que pues por aquello de los ferrocarrileros que, y también les llevaban pues tanto dinero que tenían los ferrocarrileros que hacían fiestas y era de 2, 3 días, ¿no? Pues pagaban la marimba de don Carlos Tejada y era un día y la vuelta y 2, 3 días de pachanga, ¿no? Pero pues que ganaban bien y no les daba
no les dolía gastar el dinero en música, ¿no? Y en cerveza, obviamente eran... Yo y recuerdo todo... que, yo Ujú. recuerdo que unos parientes de allá, unas tías, decían que eran buen partido los ferrocarrileros, ¿no? Los Ah, peleaban y que, ganaban bien y pues traían muchas cosas, regalos de fuera, ¿no? Y bueno, sí es Aunque cierto. estuvieran feos, aunque estuvieran feos. eran feos. Sí. Pues sí, porque ganaban bien y la tienda que tenían, pues traían relojes de oro, las cosas para las casas, lo que eran para las regaderas y todo, eran productos de muy buena calidad que traían de México y ellos lo vendían. Bueno, era para ellos, pero ellos lo vendían, ¿no? Y era, pues, ¿quién no quería tener un reloj del que compraban con los ferrocarrileros, ¿no? Sí, fue un periodo muy importante y pues aquí había un señor que fue presidente municipal, don Augusto Huerta, que el señor de Tapachula, el señor Palomeque, embarcaba el plátano y producciones y aquí venían a descargar y a Tonalá, y el encargado del descargue y del movimiento de esas cosas era este señor Huerta, con este señor Palomeque obviamente, pues yo supongo que fue de Pijijiapan, pero creó en Tapachula lo que era un hotel internacional que estaba enfrente de donde estuvo el Seguro Social, casi a una cuadra de la estación del ferrocarril. Ahí tenía él en la avenida Central Sur, ahí tuvo este señor Palomeque, era muy rico ahí en Tapachula. Entonces sí, fue un periodo muy importante y empezó a decaer el ferrocarril con la carretera, que empieza la carretera en 1964 cuando le inaugura López Mateos y pues ya los productos ya salían por carretera en vez de por ferrocarril, aunque el ferrocarril se siguió usando para cosas como el cemento, la gasolina, el petróleo, para llevarlo a Centroamérica, y también hubo pues la línea de pasajeros, que pues cuando yo me estaba pequeña había Pullman. Alguna vez yo viajé en Pullman, mis papás nos llevaron a Veracruz y subimos y pues dormimos ahí en el tren. Después se quitó el Pullman, pero el Pullman tenía, aparte el ferrocarril tenía su comedor, todas esas cosas que pues eran de cierto lujo, pues se desapareció. Y los estudiantes de aquí, tanto de toda la costa, desde Tapachula, Tonalá, Pijijiapan, cuando iban a estudiar una carrera, medicina, ingeniero, tenían que irse en tren para parar en Veracruz, transbordar al día siguiente para subir a México y estudiar en la universidad. Entonces, pues nada más venían de vacaciones en diciembre, porque era más de 2 días de viaje, pero casi todo el mundo del periodo de los 40, 30, 50, 60, pues viajaban en tren para estudiar una carrera, ¿no? No había universidad y tampoco pues los papás no mandaban a sus hijos a Tuxtla o a San Cristóbal, preferían que fueran a México. Entonces sí, fue un periodo importante. Y ya después de los 70, ya con la carretera y pues también pues viene la construcción de secundarias, la construcción de preparatorias. La preparatoria fue en 1969, la primera preparatoria. Y cuando entra Heradio Zavala en 1983 con el general Axalón, ponen un CONALEP, un CEBETIS, se abre la Casa de la Cultura en 1983, y ya después en la década de los 90, en 1994, crean el campus de la UNASH, que hubo en 1993 un patronato de personas que querían abrir, pero la carrera de veterinaria, porque pues esta es una zona ganadera, y otros decían, no, pues que se abra biología, porque pues son pescadores. Total, que pues yo creo que por
que son carreras más caras porque tienen que tener pesca, tienen que tener granjas, ¿no? Para ver cómo crecen las larvas, el camarón, etc. Y el ganado, pues tener un lugar para que vean el ganado o ciertos animales. Entonces tenía que ser más grande el campus y es más gasto. Entonces lo que crearon es un campus con la carrera de contabilidad y ¿cuál es la otra? Administración y turismo, pero el turismo era una carrera de tronco común para terminarla en Tuxtla Gutiérrez. Aquí no se terminaba la carrera. Creo que sigue así. No se termina aquí la carrera de turismo. Oye, y ¿qué se ha sabido por ahí? ¿Hay habido rumores, algunas noticias de que se va a continuar con el ferrocarril? En fin, pero pues no hemos visto. Ya han pasado algunos años y no sé si... Bueno, el ferrocarril está funcionando. Con el STAN en el 2005, con esa destrucción que hubo, pues se dejó de funcionar porque varios puentes se cayeron, tuvieron que arreglar el Chiapas-Mayap, que era el encargado porque se vendió el ferrocarril en 1999 a Chiapas-Mayap. Chiapas-Mayap manejó el ferrocarril hasta el 2005 con lo del STAN, y entonces Chiapas-Mayap entrega las locomotoras y las vías al gobierno federal. Y se oyó el rumor de que se iba a modernizar. ¿Mande? Que se iba a modernizar, ¿no? Sí. De hecho, está por ahí el proyecto, pero yo creo con esto de la pandemia y todo, pues todavía no. Pues yo creo que está en proyecto, porque no, siguen igual. Igual. Pero ya vino terminando porque tardaron más de 2006, 2007, 2008, como 4 o 5 años para hacerlo. Ya fue en el periodo con Calderón que medio terminaron, porque el gobierno federal invertía muy poco dinero en arreglar los puentes y cambiar las vías. Le cambiaron la madera que tenía por no sé cómo se le llama a esas cosas que sostienen los rieles. Los durmientes. Durmientes. Los durmientes fueron de cemento y cambiaron todos los durmientes de la línea desde Arriaga hasta Tapachula, quitaron la madera y pusieron durmientes de cemento. Entonces eso se llevó muchos años, aparte arreglar los puentes y modernizar las vías, ¿no? Pero las locomotoras, pues no las han modernizado. Y ahorita tengo entendido que ya no es de pasajeros, sino que esta línea de ferrocarril es de puro comercial, que lleva cosas a Centroamérica. Y creo que no es del diario, no sé cada cuándo pasa. Entonces, sí está pasando, pero ya no es, porque todavía en el 2005, 2004, había pasaje, que pues era para algunas gentes que, bayunqueras, como decían antes, ¿no? Las bayunqueras que llevaban comida, comercio, de una ranchería a otra ranchería, digamos los de Mojarras que querían sacar cosas a Tonalá, tenían que agarrar tren porque no había carretera a Mojarras y tenían que salir de Mojarras o por lancha, por agua o por tren. Entonces pues se agarraban el tren, pero pues después de esto, pues ya ahorita creo que ya están terminando el camino pavimentado de Tres Picos a Mojarras, a la orilla de la carretera, digo a la orilla de la vía, perdón, de la vía. Entonces, sí, también fue un periodo, pues después de lo del STAN paró un poquito, porque los migrantes, por eso le decían el tren de la muerte, ¿no? O como por ahí va, porque arriba tú veías el tren por Tres Picos, o aquí cuando te paraba en la Francisco y Madero rumbo a Paredón, iba cruzando el tren arriba lleno de inmigrantes. Entonces en la noche ellos a veces se bajaban a dormir en algún lugar y a veces se caían, y fueron tantos migrantes que pues a veces tenían que perdían una pierna, un brazo, un pie, y fue muy feo esa situación. También aquí en la ciudad, pues cerca de la estación,
estaban los migrantes pidiendo dinero. Eso terminó después de que terminó el tren. Entonces, se venían a pie, tengo entendido, o cambiaron la ruta para entrar a México. Y entonces cuando venían a pie o venían de combi en combi hasta llegar a Arriaga, y ya en Arriaga se concentraban todos para agarrar el tren a Ixtepec, y luego de Ixtepec a Coatzacoalcos, y Coatzacoalcos a México, y en fin, ¿no? Pero ya no era de aquí, de Tapachula a Arriaga por tren, porque pues se dejó de funcionar. Entonces agarraron otra manera de caminar los migrantes. Pues quiero agradecerle a todos aquellos que nos están escuchando. Yo en lo personal estoy interesadísimo, por eso no muy hablo, pero hay varias gentes que están platicando de sus andanzas tonaltecas. ¿Ah, sí? Sí, está Rafael Humberto Burelos Solana, que habla de sus abuelos, Esteban Ye, que también su abuelo Don Ali Ye Chang llegó a Tonalá en 1900 y tuvo una tienda muy importante. Y por parte de mi mamá, dice mi abuelo, el capitán Fidel Galván Díaz. Ustedes muy bien. Todos están haciendo comentarios. Sin embargo, quisiera yo meter un poco mi cuchara en este asunto, porque Tonalá es más de 150 años. Tonalá Ah, es... no, sí, sí. Como ¿Desde pueblo, dónde viene? ¿Desde dónde viene Tonalá? pues se supone que es desde el siglo XVI, como pueblo de indios, porque con la llegada de los españoles, antes de los españoles, obviamente tenemos el periodo prehispánico, y ahí desde el preclásico. En el preclásico tendríamos lo que le llaman Suzuculi, que es una zona arqueológica que está pegado a Tonalá, pegado al río Sanatenco, que ahora es el barrio San Felipe. Ahí hay unos montículos, y ahí llegaron unos norteamericanos de la Universidad del Nuevo Mundo de Utah, y investigaron, y hay un libro sobre eso de Suzuculi, que es del preclásico medio, 1000 antes de Cristo, y es de influencia olmeca. Esa zona la estudiaron ellos y sacaron algunas piezas. Estas piezas están en el patio de la Casa de la Cultura. También Perseverancia fue una zona arqueológica del preclásico, que ahí se han encontrado pues cosas de cerámica, algunos montículos. Después Tiltepec, que también hubo montículos, y otras cosas que han encontrado en Tiltepec están en el Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez, que le llaman Los Gordos. Casi la mayoría que están en la entrada, esos son de aquí de Tonalá, de la zona de Tiltepec. Y ya después viene en el clásico, está lo de Iglesia Vieja y Horcones. Iglesia Vieja, que es la única zona que tiene pirámides importantes, megalíticas, y aparte de Iglesia Vieja, pues sería Rosario y Zapa, que tienen pirámides en la costa chiapaneca. Zonas arqueológicas está lleno, porque también Pijijiapan tiene, Acapetagua, Mazatán, pero en pirámides no hay. Hay estelas, así como hay estelas en Izapa. También aquí en Iglesia Vieja han encontrado estelas, monolitos con figuras zoomorfas, y esto fue ya del clásico, y Horcones también es del clásico, y se encontraron 2 estelas, bueno, más, unas están en la casa de los señores Zambrano en el rancho, y de allá trajeron la que está aquí en el Parque Central Esperanza, que es un tlaloc de influencia teotihuacana, y un jaguar que está en el otro parque Matamoros, que se encontró en esa misma región. Estos 2 lugares prehispánicos tuvieron su importancia, como que fueron lugares estratégicos, porque digamos desde Iglesia Vieja ves el camino de la costa y ves hasta el mar, entonces podías ver si había movimiento de gente que pasaba por esta zona, igual desde Horcones, porque queda en lo alto. Entonces si pasaban tanto los
teotihuacanos, los toltecas que venían del centro hacia Centroamérica, como de Centroamérica, que gente que subiera, porque hubo en Horcones hubo comercio con gente de Guatemala, hay piezas de obsidiana, hay una señora Claudia García Lawrence que ha estado en Horcones y ha encontrado obsidiana negra, que es unas partes son del centro de por Pachuca y también de la zona de Guatemala de San Martín Jilotepec. Pues hubo comercio y como que Horcones tuvo comercio tanto con Centroamérica, con la parte de que sería que los toltecas, o Teotihuacán. Ya al final, ¿mande? Bueno, sí, quería comentar que es uno de los grandes enigmas, porque se ve que en la época prehispánica hubo un gran desarrollo ahí en la zona, ¿no? Por todas estas zonas arqueológicas de Iglesia Vieja, Siculi, Horcones, Perseverancia, pero curiosamente no aparece en la matrícula de tributos. Entonces, no se ha podido explicar, ¿no? Tal vez ya para esas fechas ya no estaba habitado, porque si no, pues hubiera sido uno de los principales centros tributarios de los mexicas, ¿no? Pero Sí. Trabajaban en el outsourcing desde entonces, fíjate ahí. Sí, Trabajaban en el outsourcing. sí, entonces, Por es eso no uno de- estaban en el No, SAT. y hay una gran, lo que pasa es que no se ha invertido mucho, pues, ¿no? Pero hay un museo ahí en Tonalá que está cerrado con muchas piezas. Muchas piezas están aquí en el Museo Regional de Tuxtla, otras en el de Tapachula. En Tapachula, es cierto, sí. Y Entonces, luego llegaron los españoles. Bueno, aquí pasaron de largo en 1524 cuando Hernán Cortés manda a Pedro de Alvarado a conquistar y a dominar a los quichés y cachiqueles que se habían rebelado. Entonces sale de México en los primeros días de diciembre de 1523, llega a Tehuantepec y pasa por esta zona de Tonalá a mediados de enero de 1524. Y en febrero de 1524 ya está en Guatemala, ahí vence a los quichés, ya va hasta el 25 de julio de 1524 funda Guatemala, la primera Guatemala, porque después hubo creo que fue un terremoto primero cuando vivía todavía la esposa de Pedro de Alvarado, que ella murió cuando un volcán de agua que pasó que se inunda y desaparece esa era de la primera. cueva. Ajá, De la cueva, ¿no? de la cueva se apellidaba, sí. Entonces, ella había quedado como capitana cuando muere Pedro de Alvarado ahí en Jalisco, ¿cómo se llamaba este lugar? En junio de 1541, creo, por estar defendiendo allá a los españoles que estaban en esta zona de Jalisco. Le cae encima un caballo y ahí el caballo fue el que lo aplasta y muere después, pero ahí muere Pedro de Alvarado, entonces queda la esposa. Y Anduvo luego, por Colima también. Anduvo por Colima, Pedro de Alvarado también. tiene su nombre, ahorita no me ubico, Nochistlán creo que es, pero ahorita creo que es Jalisco, pero sí está cerca de esta región. Sí, era la ciudad, bueno, ahorita se le conocen el nombre como La Vieja en Guatemala, y después se fueron a la Antigua, y de la Antigua se fueron ahora ya a la A la Nueva. nueva, que se llama de la Asunción, ¿no? Sí, sí. Sí, Guatemala de la Asunción. Sí, cuando pasaron lo que comentó Marcos, sí es un tema interesante. ¿Por qué no maneja en la matrícula de tributos Tonalá? O sea, se manejaba en la matrícula que le pagaban a los aztecas, porque los aztecas conquistaron el Soconusco y pagaban un tributo. En 1498, primero con la Aguizolt, que conquistó esta zona.
dejaron un bastión militar en lo que ahora es Huehuetán, que era la capital en ese momento, y ellos ahí dejaron como vigilando, ¿no?, la entrada, los aztecas en Huehuetán. Y después en 1510 Moctezuma II también, y hacen que paguen su tributo, pero manejan 8 pueblos en esa matrícula de tributos, que era Mapastepec, Escuintla, Acapetagua, Huixtla, Huehuetán, Ayutla, no sé si es Tuzantán, ¿cuál otra más? Acapetagua, Huixtla, en total son 8. Cahuacán, que es un pueblo que después desaparece, desaparece en 1560, y sospecho yo que Cahuacán está muy cerca de Tapachula, porque Tapachula tampoco existía. Ya después empieza a mencionarse Tonalá en un libro, en un título de propiedad que de 1573, un señor, ahorita tendría yo que buscar el libro, menciona ya Tonalá que pagaban como 20 pesos, Pijijiapan también, y a Tapachula también pagaban, era para ayudar a construir caminos, y los pagos que daban, pero ya mencionan Tonalá en 1572. Se supone que la investigadora Carvalho, en su libro sobre Chiapas, del periodo del siglo XIX, habla de la conquista, y también menciona que ya había españoles con ganado, con haciendas ganaderas en 1560, o sea, posiblemente en 1560 vinieron los primeros españoles a poner haciendas tanto aquí en la zona de Tonalá y Pijijiapan, pero esta zona le llamaban el despoblado, o sea, porque no había muchos habitantes. Entonces, también se menciona que cuando pasó Bernal Díaz del Castillo, menciona que cuando pasó Pedro de Alvarado habían bastantes habitantes, pero ya cuando pasa Fray Alonso Ponce en 1586, nada más había 2,000 indios. Hubo un exterminio tremendo de población, pero fue más que nada por epidemias como la sífilis, la viruela, que fueron muriendo porque los indígenas no tenían inmunidad para este tipo de enfermedades, ¿no? Y luego también el exceso de trabajo, porque en la zona del Soconusco, pues los explotaban mucho para que produjeran el cacao, entonces pues morían de la sobreexplotación o de las epidemias. Y entonces sí no mencionan, cuando pasa Pedro de Alvarado, pues dicen que Bernal Díaz del Castillo pasó de rayo por la zona del Soconusco, y ya empiezan a hablar en febrero de una batalla que tuvo, que mencionan que Tecunumán, y ahora andan diciendo que Tecunumán también es un mito, que no existió Tecunumán. Entonces, hay la versión, pues, de que Pedro de Alvarado, al pasar por esta zona, tuvo una batalla con los tonaltecos, y después que tuvo otra batalla con los gentes de Mapastepec, pero pues eso son decires de algunos escritores de la costa que andan diciendo eso, pero no hay ningún dato, desgraciadamente la carta que escribió Pedro de Alvarado en 1524 informándole a Hernán Cortés lo que había pasado en el Soconusco, esa carta desapareció, porque hubo cartas que escribió Pedro de Alvarado sobre lo que estaba haciendo para informarle a Hernán Cortés después de su movimiento, ¿no?, de la conquista de Guatemala. Entonces hay una carta que desaparece, y entonces uno supone que es la carta cuando habla sobre lo que pasó aquí en el Soconusco. Y pues no se encuentra, pues a ver dónde, si es que va a aparecer, pues que hay muchas cosas de ese. Lo que pasa es que algunos historiadores toman el dato del paso de Pedro de Alvarado como que si fuera la fundación, pero pues no hay una evidencia documental, ni un acta, nada, pues, ¿no? Así es, así es. Por último, ¿qué significa Tonalá y por qué come panela?
Bueno, Tonalá viene de la palabra náhuatl tonal y luego tlán, que es lugar, y tonal es como calor, energía, entonces sería lugar caluroso, lugar del sol, por eso a veces se le dice la tierra del sol. Pero la mayoría de los pueblos de Chiapas, y principalmente los de la costa, son de náhuatl, porque ya desde que los aztecas pasaron aquí en el Soconusco, pues ellos fueron bautizando los nombres, ¿no? Y le ponían nombre los comerciantes. Todavía hasta el siglo XVI dicen que en Tonalá había gente que hablaba náhuatl. Y tal vez alguno zoque, pero ya a partir de finales del siglo XVII se dejan de hablar lenguas indígenas y ya nada más español. Entonces, sí, ese es el significado de Tonalá. Y con respecto a Comepanela, me decías, ¿verdad? Sí. Pues es pues viene por la palabra del turulo, del turulete, que pues el turulete es el panecillo de maíz con panela, y entonces pues dan a entender que este dulce del turulete es originario de Tonalá, aunque ahora ya me lo pelean que es originario también de Cintalapa y de Comitán. La verdad que eso ya no lo sé decir, pero la versión es que era tan rico el panecillo del turulete que quedaran turulatos, entonces de ahí viene turulo, come panela, ¿no? Es de la tradición oral, porque pues hubo el compañero, el cronista de aquí de Tonalá, Alberto Lamasgut, hizo un cuento sobre eso, precisamente, sobre el turulete, y él también menciona ese tema como que quedaban turulatos al comer el turulete, y que estos panecillos se los habían enseñado los frailes a hacer, ¿no? Obviamente supongo yo que los frailes pues también es la panela viene del azúcar, entonces el azúcar, las cañas de azúcar, pues probablemente yo más pienso que hubo en la frailesca que aquí, porque aquí era, pues les decía yo, aparte del ganado, fue el añil. Esta caña de azúcar, no sé qué tanto, yo más pienso que eso fue en la región de Villaflores, lo que ahora es Villaflores, que fue la frailesca. Entonces, es un panecillo, pues que pues sí, viéndolo bien, es sabrosito, el que le encuentra el sabor, y de ahí ya quedó el turulo come panela, que deberíamos de ser, la palabra gentilicia es tonalteco, ¿no? No turulo, pero pues ya somos turulos con panela. Ahí lo miran, ahí les quedó. ¿Ya nos quedó? Sí, es exquisito, es un pinole hecho galleta o panecillo, realmente con café y chochoneado, es delicioso. Sin embargo, el tiempo nos ha caído encima y así es. Interesantísima, de verdad, más que interesante esta plática, no solo de los 150 años, sino de todo el montonal de años de la zona de Tonalá. Procedemos a despedirnos con doña Sofía, por favor. Bueno, agradezco infinitamente el espacio, Roberto Araujo, y a Marco por organizar esta plática sobre este tema, y darle las gracias a los que nos estén escuchando por escuchar este programa. Pues ahora sí que en parte yo viví los 125 años y ahorita los 150, no puedo decir de los 100 años, porque yo todavía en esa época no vivía yo aquí en Tonalá, pero sí al tonalteco le da mucha importancia esta fecha, es casi como la fecha de fundación sin ser la fecha de fundación. Por lo menos, sí, muchos saben, y me acuerdo que mi papá me decía, no, es que Tonalá es uno de los pueblos más viejos de la costa, sí, lo creo, ¿no? Pero yo creo que casi la mayoría de los pueblos de las costas son contemporáneos y del periodo, porque digamos Acapetagua ya existía cuando pues, llegaron los españoles, Huixtla ya existía, Huehuetán ya existía, Mapa ya existía.
Entonces, pues todos son antiguos. Escuintla, Tuxtlachico ahora quiere presumir que es más viejo que todos nosotros, ¿no? Porque ahora ya anda diciendo, ya andan comentando el compañero Armando Parra que es de 1456 la fundación de Tuxtlachico, que ahora sí, se supone que las fundaciones son a partir de los españoles. Con la llegada de los españoles se maneja la fundación de pueblos de indios y entonces no puede ser en el siglo XV una fundación porque ya existía, pero como pueblo prehispánico, no como pueblo creado por los españoles. Porque además la creación de pueblos de indios era agrupar las casas dispersas, ¿no? Digamos, Tonalá probablemente cuando llegaron los primeros españoles a hacer los ranchos, las haciendas en 1560, probablemente había una casita por aquí, otra casita por allá. O sea, lo que hacían los frailes o los sacerdotes era agruparlos en un lugar para poderlos evangelizar y juntar, si habían 10 casas, juntar esas 10 casas en un lugar y después las dividían, ¿cómo le llaman? Cuadriculado, ¿no? Pues tiene su nombre, cómo se maneja hacer el diseño de las calles de una ciudad, de un pueblo que manejaban, que traían los frailes de España, ¿no? Entonces sí, Tonalá es antiguo, ¿no? Por lo menos sí podemos decir siglo XVI, pero no hay una fecha exacta, porque no hay una prueba de que Pedro de Alvarado haya fundado Tonalá. Pero de qué hace calor, hace calor. Ahí en Tonalá. Ahí en Tonalá. Marco, por favor. Pues muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Roberto. Este es el primer programa del 2021. Vamos a continuar hasta donde podamos seguir. Ya tenemos algunas programaciones próximas. Vamos a estarlo anunciando para que nos acompañe. Y a ver, vamos a invitar también al maestro Parra Lau, Sofía, para que nos hable de Tuxtlachico, ¿no? Que también tiene buena parte de mucha historia, ¿no? Y está buscando ser pueblo mágico también. Entonces sería bueno invitarlo a uno de estos programas. Pues Sí, bueno, pues, el próximo programa vamos a tener al maestro Gil Cepeda, que es el poeta de lo breve, de la Real Academia de Lengua Frailescana. Y posteriormente a Sara Martínez con su crónica sobre el mercado viejo aquí en Tuxtla, el mercado Rafael Pascasio Gamboa, ¿no? Y así vamos a estar programando, invitando a diversas personalidades para que nos hablen de la crónica y en algunas ocasiones vamos también a invitar para seguir con el tema de la marimba que nos han solicitado mucho y que también hay mucho que hablar. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos, compartan el programa, está en Facebook, luego en YouTube también, para que más y más personas lo vean. Muchas gracias, buenas noches. Y también espero que presentemos libros ya también para este año. Es muy importante la presentación de libros, cuentistas, todo lo que ustedes bien saben hacer para darlo a conocer, porque es muy triste que ahí se queden los libros, empolvándose sin distribuirse, sin que nadie los cuente y nadie los lea. Entonces vamos a aprovechar también, Marco, voy a abusar de la confianza contigo y de Sofía también, porque todos ustedes tienen libros. Podemos invitar a poetas también. Sí, señor, por supuesto, bienvenidos todos los que abonan para la cultura, todos serán bienvenidos o bien llegados, como digo. Pues es todo, señoras y señores, muchas gracias por habernos estado escuchando, muchos comentarios, gracias a todos. Soy Roberto Araujo, quien pregonó la crónica, pero nada más la llevé porque quien la pregonó fue doña Sofía, a quien le agradezco y aprecio mucho la gentileza. Marco, también aprecio mucho tu gentileza, y a usted, querido amigo, por estarnos viendo y escuchando. Nos vemos, si Tata Dios así lo quiere, el próximo
sábado. Ya lo adelantó Marco. ¿De qué va a tratar, Marco? Pues voy a presentar, nos va a platicar, ¿no? Y, Sí. y sus poemas están geniales, ¿no? Son poemas muy cortos y al estilo de la lengua De frailescana. Sí, la exactamente. Real Academia Frailescana. Así Son es. tan cortos que empieza y luego dice tan tan. Ya acabó. Muchas gracias y nos vemos Gracias. Hasta hasta luego. la próxima. Próxima.